Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí con nosotros en Regenerando la Salud. Ahora sí que transmitiendo desde la bellísima playa de Cancún. Y miren, una de las cosas más interesantes por las que voy a estos congresos es siempre acercarme a lo más real o a lo más utilizado en la medicina actual y en Regenerando la Salud, donde unimos la belleza, la salud, la terapia regenerativa, tratamientos con láser, recuperando el envejecimiento celular, a toda aquella con menopausia, con molestias, recuperando su función hormonal y sexual, para lo cual tenemos muchas cosas hermosas que platicarles. Bueno, pues en este programa está la doctora Elena Zavala con ustedes, como siempre, muy atinado a su trabajo, muy atinado a su proyección y como siempre muy profesional. Elena, muchas gracias, buenos días y gracias por apoyarme con todo mi auditorio, y con ustedes estaré la próxima semana, mientras les mando algunas cápsulas de información de 2 que 3 conferencistas que me encanta su trabajo y que ustedes los oigan, porque no es solamente en Mexicali que estamos haciendo esto o algunas ciudades de México, sino también en algunas ciudades del mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Yo soy la doctora Elena Zavala. La doctora Elba Fuentes, como siempre, en los congresos, actualizándose para traer todas las novedades aquí a esta ciudad Mexicali. Yo soy uróloga, la doctora Elba Fuentes es ginecóloga, entonces cuando ella me encarga que atienda su programa, pues obviamente los temas que yo voy a tratar pues van a ser en el área de mi especialidad. Sería inapropiado que yo me pusiera a hablar de ginecología, por supuesto. El tema del que vamos a hablar este día, hoy en este programa, va a ser sobre el cáncer de la próstata. ¿Por qué los urólogos casi siempre escogemos el tema de cáncer de próstata o de hiperplasia o de prostatitis, que son patologías de la próstata todas? Pues porque es la patología más frecuente que ve el urólogo, después de las infecciones urinarias, que también es un tema que frecuentemente desarrollamos. Y de hecho que ya lo he desarrollado aquí en este mismo programa cuando la doctora Fuentes me encarga que me quede con su programa. Entonces, en esta ocasión, el cáncer de la próstata. Primero, pues, ¿qué es la próstata? Que ya lo hemos mencionado, pero para los que no han visto los programas anteriores donde hemos hablado de próstata, la próstata es un órgano exclusivo del hombre. Es un órgano único, no es un órgano par, como los riñones, por ejemplo, que son 2. La próstata solamente es una. ¿A qué tipo de aparato pertenece? Pertenece al aparato reproductor, no es de la vía urinaria, o sea, no es un órgano del aparato urinario, sino es un órgano del aparato reproductor. Entonces, si es un órgano del aparato reproductor, ¿por qué casi siempre los síntomas cuando hablamos de próstata se relacionan con la orina? Pues por su relación anatómica con el aparato urinario. El conducto de la orina pasa por el centro de la próstata. Por esa razón, los síntomas que dan las enfermedades de la próstata, pues siempre van a estar relacionadas con la manera de orinar. En este caso que vamos a hablar de cáncer de próstata, es el cáncer más frecuente de los hombres. Es un cáncer de adultos. A partir de los 40 años empieza el riesgo de tener cáncer de próstata. Antes de los 40 es rarísimo que alguien pudiera desarrollar un cáncer de próstata, pero a partir de los 40 empieza a aumentar el riesgo. Y ese riesgo va a ir aumentando conforme aumenta la edad de la persona. Pero este aumento pues no es infinito, o sea, el pico máximo de incidencia del cáncer es los 67 años de edad, que es la edad en la que se detectan la mayoría de los cánceres de próstata. A partir de ahí, por ejemplo, si el hombre ya cumple 70 años, pues a partir de ahí el riesgo de cáncer de próstata pues va a ir disminuyendo, y en caso de que presentara un cáncer después de los 75, 80 años, esos cánceres se consideran indolentes. ¿Indolentes qué significa?
pues que no van a repercutir en la vida de esa persona, no le van a afectar ni su calidad de vida, ni su esperanza de vida, ni van a ser la causa de su muerte. Por eso la mayoría de los médicos estamos de acuerdo que si el paciente ya tiene más de 80 años, pues no tenemos por qué andarle buscando para ver si tiene un cáncer de próstata. Si tuviera síntomas, pues se atendería de acuerdo a los síntomas. Pero si el paciente no tiene síntomas, pues no le vamos a andar buscando cáncer de próstata después de los 80 años de edad. ¿Qué tan riesgoso es que un hombre a lo largo de su vida pueda desarrollar un cáncer de próstata? 1 en 7. De cada 7 hombres, 1 puede desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y eso es una incidencia muy alta. El cáncer de próstata está pues más o menos a la altura del cáncer de mama, a la altura del cáncer cervicuterino, para que nos demos una idea de la gran incidencia de cáncer de próstata que hay en el mundo. O sea, no es un cáncer exclusivo de México o de América, es un cáncer mundial. Tenemos diferentes incidencias de acuerdo a las regiones en el mundo. Hay zonas de más alta incidencia y hay zonas de más baja incidencia. Si estuvieran ya listas las imágenes, donde tenemos ahí las gráficas que nos van a ayudar para que entiendan. Ahí tenemos, no sé si se alcance a ver, los países donde la incidencia es mayor, pero si pasamos a la siguiente, donde se va a ver más claro, porque tenemos un mapa mundial. El azul fuerte es el área de máxima incidencia de cáncer de próstata. Inmediatamente nosotros vamos a buscar nuestro país, claro, México. Nosotros ¿en qué incidencia estamos? Estamos en la tercera, no es la segunda nivel de incidencia, sino en la tercera. Y si queremos buscar la incidencia más baja, tenemos el oriente. Todos los países que están en oriente, si se fijan, está casi blanco el color. Eso significa pues que ahí tienen la mínima incidencia de cáncer de próstata en relación con el resto del mundo. Estados Unidos pues está en el primer lugar de incidencia, al igual que la mayor parte de los países europeos. Australia también está en alta incidencia, Brasil también está en una muy alta incidencia. Si pasamos a las siguientes imágenes, por favor. El antígeno prostático. El cáncer de la próstata en las etapas iniciales, que es cuando lo quisiéramos diagnosticar siempre, no va a tener ningún síntoma. Entonces es imposible que nosotros nos estemos esperando a que el paciente desarrolle algún síntoma para ir a buscar un cáncer de próstata. Entonces nos tenemos que adelantar. ¿Cómo nos podemos adelantar? Pues haciendo estudios que sabemos que nos ayudan a diagnosticar en etapa muy temprana el cáncer de próstata. Y actualmente pues el antígeno prostático es un marcador tumoral, así se le llama, porque nos ayuda a detectar cáncer, en especial cáncer de próstata. Los demás cánceres no. Muchos cánceres tienen marcadores tumorales, pero cada uno tiene su marcador. En este caso estamos hablando de cáncer de próstata y el mejor marcador es el antígeno prostático. ¿Qué es el antígeno prostático? El antígeno prostático es una sustancia que se produce en la próstata. Tiene una función, o sea, normalmente un paciente que no tenga cáncer de próstata va a estar produciendo antígeno prostático en su próstata, porque la función de este es ir en el líquido seminal, o sea, en el líquido del eyaculado. Ahí van cantidades altas de antígeno prostático, porque es una enzima que va a servir para que el semen, que en un momento dado como se coagula, como si dijéramos la sangre se coaguló, así el semen también dentro de la vagina se coagula. Entonces el antígeno prostático va a servir para desbaratar ese coágulo y volverlo a hacer fluido, para que los espermas puedan avanzar, introducirse a la matriz y pues hacer la función que les corresponde, ¿no? Ir a buscar el óvulo para lograr un embarazo. Entonces, mientras el antígeno prostático esté en el semen, pues no significa nada, porque eso es lo normal. Por eso nosotros no lo medimos en el semen, nosotros lo medimos en la sangre. La cantidad de antígeno prostático que se puede escapar de la próstata hacia la sangre en condiciones totalmente normales
es insignificante, es muy bajito. Pero cuando se empieza a escapar mucho antígeno prostático hacia la sangre, entonces es cuando lo medimos, lo podemos detectar en la sangre y le decimos al paciente, tiene su antígeno prostático elevado. Y entonces la pregunta del paciente obviamente es, ¿y eso significa que tengo cáncer? Preocupa mucho a los pacientes, ¿por qué? Pues porque luego se van al internet o le preguntan a alguien, a una persona que ya ha tenido estos problemas, y pues vienen las malinformaciones, ¿no? Entonces, si el paciente se malinforma y por ahí entiende que el antígeno significa cáncer, pues eso le va a causar mucha angustia. Entonces, nosotros tenemos que aclarar la situación y decirle al paciente que no forzosamente tener un antígeno elevado va a significar cáncer. ¿Por qué? Porque no es un estudio perfecto. Perfecto sería si se eleva, significa cáncer, y si no se eleva, no tiene cáncer. Pero no, ¿por qué? Porque el antígeno se va a elevar en varias patologías de la próstata, no solamente en el cáncer. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección en las vías urinarias que incluye infección prostática, pues el antígeno se va a elevar mucho. Si al paciente le pusieron una sonda, el antígeno se va a elevar. Con el aumento de la edad del paciente, también el antígeno empieza a elevarse. Entonces, esas situaciones que hacen que el antígeno se eleve, pues a veces el paciente pues, no llega a esa información y entonces pues se asusta porque tiene el antígeno alto. Entonces, cuando va con nosotros, nosotros vamos a hacer un estudio integral del paciente por su edad, vamos a hacer un estudio integral por los síntomas que el paciente pueda tener, vamos a pedir estudios adicionales para ver si el paciente tiene, por ejemplo, una infección en la orina que no le está dando síntomas o una prostatitis que igual puede no tener síntomas que serían molestias que el paciente pueda sentir. Pero el que no tenga ninguna molestia y ningún síntoma, pues no significa que no tenga prostatitis o infección urinaria. Y estas enfermedades, pues sí, nos alteran el nivel del antígeno prostático. Entonces, nosotros tenemos que hacer todas estas consideraciones para saber qué tan importante es ese aumento del antígeno prostático. A continuación creo que sigue la gráfica donde dice el riesgo que podemos tener de que un hombre tenga cáncer de la, perdón, la gráfica que sigue es las variaciones de acuerdo a la edad. Los exámenes de laboratorio a veces tienen el número del resultado que tiene el paciente y enseguida tiene qué es lo normal para ese estudio que se está haciendo. Pero no siempre consideran las variaciones de acuerdo a la edad y la mayoría de los laboratorios ponen que el antígeno prostático debe estar entre 0 y 4 en todos los pacientes sin hacer ninguna diferencia por edades. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho, que de acuerdo a la edad del paciente varía el número del antígeno prostático que se va a considerar como normal para él. Y aquí lo estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, si nuestro paciente tuviera 45 años, él tendría que tener menos de 2.5 de antígeno prostático. Pero si nuestro paciente ya tuviera 75 años, pues puede tener hasta 6.5 y sigue estando dentro de lo normal porque el paciente ya tiene 75. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar nosotros cuando los pacientes van a la consulta. Porque son muchas informaciones, pues, que a veces el paciente, pues obviamente no es médico y se va a confundir con tanto número y con tanta información. Entonces nosotros que continuamente estamos viendo estos casos y esta información, pues tenemos más claro el significado de que tenga alto el antígeno prostático. Y entonces aquí una referencia de qué sería considerado normal, por ejemplo. En términos generales, pues menos de 4 sería normal, pero ya dijimos que va a haber un ajuste de acuerdo a la edad del paciente. Luego, si el antígeno está arriba de 4, pero no sobrepasa el 10, pues ahí es donde decimos el antígeno está ligeramente elevado. Ese nivel también se conoce como zona gris del antígeno prostático, donde no está totalmente normal, pero no está tan alterado como para preocuparnos tanto.
Luego sigue el moderadamente elevado y luego sigue el francamente elevado, donde ahí sí nos preocuparíamos importantemente porque necesitamos llegar al fondo del problema. Por ahí sigue otra gráfica donde viene qué porcentaje de pacientes van a tener cáncer de acuerdo al nivel del antígeno. Y ahí la tenemos. Si se fijan, un paciente hasta con 0 de antígeno prostático tiene su riesgo de tener cáncer, pero el riesgo va a ser un 1%. Entonces es un riesgo pues, que no vale la pena querer hacer una biopsia, por ejemplo, por tener un riesgo de un 1%. Pero si el paciente tiene un antígeno de más de 10, pues de ahí ya la mitad de los pacientes van a tener cáncer de próstata. Entonces eso ya sería muy significativo, porque de cada 2 pacientes que tienen el antígeno arriba de 10, uno de ellos va a tener cáncer. Entonces eso sí ya sería de mucho mayor riesgo y eso sí implicaría hacer más estudios. Porque igual, más de 10 no significa forzosamente cáncer, porque nada más la mitad de ellos van a tener cáncer. Y nos vamos a un corte y ahorita continuamos hablando del nivel del antígeno prostático. Regresamos en un momento. Subespecializada en fertilización in vitro, inseminación, medicina estética con terapia celular. Y para su rejuvenecimiento tenemos el láser de CO2 fraccionado. Útil en rejuvenecimiento y radiofrecuencia facial de cuello y manos, vulvovaginal en la menopausia, eliminación de cicatriz queloide posquirúrgico y colonización cervical, con la ventaja de incorporarse al trabajo de 4 a 7 días con resultados impresionantes. ¿Necesitas ayuda inmediata? En Hospital de la Familia nos preocupamos por tu salud y la de los que amas. Atendemos urgencias las 24 horas sin interrupción, además de urgencias pediátricas. Tu bienestar nos importa. Protege tu vida y atiéndete con los expertos. Para más información, comunícate al 565-7555 o encuéntranos en Facebook como Hospital de la Familia Mexicali. Te esperamos junto a la Garita Nueva, porque en Hospital de la Familia sabemos cuidarte bien. Bueno, regresando a lo del cáncer de la próstata, ¿qué nos quedamos? Decíamos del antígeno prostático, que no forzosamente va a significar cáncer de próstata. Y por eso, para ayudarle al paciente a resolver sus dudas y a ver cuándo va a ser necesaria hacer una biopsia de la próstata, pues el paciente necesita acudir a la consulta. Con nosotros vamos a evaluar primero pues, el nivel de antígeno prostático que el paciente trae en ese examen que lo ha preocupado y que lo hace ir a la consulta. ¿Qué necesitamos saber del paciente? Necesitamos saber primero la edad. Luego necesitamos saber si cuando el paciente se hizo ese examen, el paciente estaba cursando con síntomas urinarios. Porque muchas veces el paciente pues, se le olvida o lo va dejando para después el hacerse ese chequeo del examen del antígeno, que algunos ya se lo hacen por su cuenta y nada más ellos están viendo que esté normal el resultado y mientras esté normal pues no van a la consulta. Entonces aparece un resultado anormal y se asustan y van. Pero lo que les quiero decir es que a veces el paciente cuando tiene síntomas se acuerda y dice, ah caray, no me he hecho el examen hace 1 año o 2 años y ahorita tengo síntomas. ¿Significarán esos síntomas que tengo cáncer de próstata? Y rápidamente va y se hace el examen del antígeno. Y quiero decirles que ese es el peor momento para hacerse un examen del antígeno. ¿Por qué? Pues porque tiene síntomas y esos síntomas significan que seguramente está cursando con una infección urinaria o una prostatitis. Y dijimos al principio, las infecciones urinarias y la prostatitis elevan el antígeno prostático. Entonces lo único que va a ganar el paciente pues, es darse un buen susto porque el antígeno probablemente le va a salir alto. Entonces, ¿cuándo es el momento de hacerse el antígeno? El antígeno, el paciente se lo tiene que hacer cuando no tenga ningún síntoma urinario. Y en caso de que los tenga y diga, bueno, y pues ahorita los tengo y estoy preocupado, ¿qué hago?
pues ir con el médico, que el médico atienda ese episodio agudo de infección urinaria que tiene o de prostatitis, le va a dar un tratamiento. Ese tratamiento va a durar un mes y medio, y hasta que termina ese tratamiento y se controlan totalmente los síntomas, hasta entonces se va a hacer el nivel del antígeno. Y ese nuevo valor de antígeno es el que vamos a considerar para ver si tiene o no probabilidades de tener cáncer de próstata. Si ese nuevo antígeno nos sigue saliendo en zona gris dijimos que era de 4 a 10, igual no lo vamos a mandar de inmediato a que se haga la biopsia, porque tenemos otro recurso que se llama antígeno prostático libre, que es el que tenemos ahorita en pantalla. Ese antígeno libre, ¿qué significa? En la sangre los hombres tienen circulando el antígeno total, que es el libre y el que no está libre. No está libre significa que se une a otras sustancias en la sangre, y el que está libre pues es que no está unido a ninguna otra sustancia. Entonces la medición mide las dos cosas, por eso se llama antígeno prostático total. Pero podemos nosotros en el laboratorio pedir que nos hagan la medición del total y aparte nos hagan la medición del antígeno que no está unido a nada, que se llama antígeno libre. Y ahí vamos a calcular el porcentaje de libre, que es una regla de 3 simple, ¿no? Que si el total es un 100%, pues el número de libre a qué porcentaje corresponde. Y lo que nos importa es el porcentaje, no la cantidad. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos viendo en pantalla. Si el paciente tiene un porcentaje de libre muy alto, que sería mayor de 25, su riesgo de que tenga cáncer es apenas de 8%. Pero si el paciente tuviera un antígeno libre de menos de 10%, su riesgo de cáncer va a subir a más del 50%. Entonces ahí es cuando el paciente va a necesitar una biopsia, cuando el antígeno libre esté por menos del 10%, que nos indicaría que hay que hacerle una biopsia a ese paciente. Pero vamos a suponer que su antígeno total está en 8, pero su libre está en 25, pues ese paciente no ocupa ni siquiera biopsia, aunque tenga un antígeno de 8. No ocupa biopsia porque el libre nos está indicando que no es necesaria la biopsia. Digo, esos números ya son medio complicados porque hay que considerar una cosa, hay que considerar la otra, y entonces el paciente pues es imposible que por él mismo pueda decidir si necesita o no necesita la biopsia. Para eso tiene al médico, para que le va a ayudar a tomar estas decisiones. La otra consideración que debemos hacer es los antecedentes de niveles de antígeno prostático que el paciente ha tenido. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes, antes de pasar a eso, aprovechando la gráfica que pusieron, ahí tenemos el riesgo de cáncer de acuerdo al porcentaje de antígeno libre. La columna vertical nos indica el riesgo de cáncer, 10%, 20%, 30%, y la horizontal nos está marcando el antígeno libre. Entonces ahí, entre más bajito el antígeno libre, mayor es el riesgo de cáncer. Si el antígeno libre va subiendo, el riesgo de cáncer va bajando. Y eso está medio confuso porque casi siempre es al revés. Pues si el antígeno total sube, el riesgo de cáncer sube. Pero aquí no, aquí es al revés. Si el antígeno libre sube, el riesgo de cáncer baja. Entonces por eso está medio confuso. Lo otro que le estaba explicando ahorita antes de que apareciera la gráfica es que siempre nos importan mucho los antecedentes de niveles de antígeno prostático previos. No es bueno que el paciente se haga un antígeno, vea el resultado, es normal, y luego lo tire a la basura y diga al cabo que salió normal. Y al otro año igual, se hace un examen, sale normal y lo tira a la basura. El paciente tiene que hacer un expediente y estar guardando ahí todos los antígenos prostáticos que se ha hecho. Y eso es más importante incluso que los niveles de glucosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que considerar los antecedentes de los niveles de antígeno prostáticos previos para compararlos con el antígeno actual que se está haciendo en el paciente, porque necesitamos ver las variaciones en el tiempo. Las variaciones es qué número tuvo hace un año, hace 2 años, hace 3 años y qué número tiene ahora para ver qué tanto riesgo tiene. Un ejemplo, si el paciente hace 3 años tuvo 8 de antígeno prostático y ahora el que se hace es un 6,
pues obviamente que no hay ningún peligro, porque si ya tuvo 8 hace 2 años, no pasó nada, 2 años después, si hubiera sido cáncer, pues 2 años después ya tuviera un antígeno de unos 50. Entonces, si el paciente tiene un antígeno de 6, habiendo tenido uno de 8 hace 2 años, pues no hay mucho riesgo, no hay mucho peligro. Pero para mayor seguridad, le hacemos el antígeno libre, confirmamos que el antígeno libre está arriba de 25 y entonces ya nos quitamos de preocupaciones. Y si se han fijado, ni siquiera hemos mencionado el tacto rectal, que es un terrible miedo de los pacientes ir con el urólogo porque dicen, no voy, porque luego lo primero que quieren hacer es revisar la próstata con un tacto rectal. Eso del tacto rectal era hace algunos años, donde se creía que el tacto rectal era lo mejor porque no teníamos antígeno prostático. Pero ahora con el antígeno, pues es menos necesario hacer el tacto rectal. Y ahí tenemos otra vez la relación del antígeno libre con el riesgo de cáncer. Entre más bajo el antígeno, más alto el riesgo. Ahí, por ejemplo, en la C es menos de 14%, un riesgo de 60% de cáncer. Bien, ¿por qué el tacto rectal entonces no es tan importante? Pues porque ahora tenemos el antígeno libre. El antígeno total y el antígeno libre. Y el tacto lo vamos a considerar solamente en algunos casos especiales, que ahorita los vamos a comentar también, o al menos algún ejemplo. Aquí en la imagen que tenemos ahorita en pantalla, tenemos el antígeno prostático. Un paciente va y se hace un antígeno prostático. No tiene síntomas de prostatitis, no se puso ni una sonda, no hizo retención, o sea, un antígeno que sí nos va a servir porque no hubo ningún factor que pudiera hacerlo que subiera de manera transitoria, como haber tenido una prostatitis o haberle puesto una sonda, etc. Entonces, tenemos 3 opciones: que el antígeno haya salido menos de 4, así en términos generales, pues se considera normal y entonces no tenemos ningún peligro. Pero si el antígeno está entre 4 y 10, esa es la llamada zona gris. Entonces es como un foquito amarillo. O sea, ¿será importante o no será importante? Y entonces ahí es cuando hacemos el antígeno libre. Si el antígeno libre sale muy alto, más de 25, no hay ningún problema. Ese paciente no tiene riesgo de cáncer. Pero si el antígeno libre sale muy bajo, menos de 20, menos de 10, menos de 15, entonces ahí ya tenemos sospecha de cáncer y ese paciente muy seguramente necesita una biopsia. Y la otra opción es que el paciente tenga un antígeno total por arriba del 10, o sea que se salió de la zona gris. Entonces esa zona podríamos considerarla la zona roja. Un antígeno de más de 10, un antígeno total de más de 10, más de la mitad de los pacientes van a tener cáncer. Esos pacientes no necesitan antígeno libre, esos pacientes van a biopsia de próstata sin necesidad de antígeno libre porque su antígeno total es muy alto. Y nos vamos a un corte, una pausa y ahorita continuamos con el tema. Medicina estética con terapia celular, y para su rejuvenecimiento tenemos el láser de CO2 fraccionado, útil en rejuvenecimiento y radiofrecuencia facial de cuello y manos, vulvovaginal en la menopausia, eliminación de cicatriz queloide posquirúrgico y colonización cervical, con la ventaja de incorporarse al trabajo de 4 a 7 días con resultados ¿Necesitas ayuda inmediata? En Hospital de la Familia nos preocupamos por tu salud y la de los que amas. Atendemos urgencias las 24 horas sin interrupción, además de urgencias pediátricas. Tu bienestar nos importa. Protege tu vida y atiéndete con los expertos. Para más información, comunícate al 565-7555 o encuéntranos en Facebook como Hospital de la Familia Mexicali. Te esperamos junto a la Garita Nueva, porque en Hospital de la Familia sabemos cuidarte bien.
soy la doctora Elena Zavala, soy uróloga y estamos hablando de cáncer de próstata. No sé cuál imagen siga para aprovecharla para continuar con el tema. Si nos la ponen en la pantalla, por favor. Estamos hablando pues del antígeno prostático y de qué tan necesario es ese estudio para hacer el diagnóstico de cáncer y cómo en ocasiones ocupamos el antígeno libre. Y que el tacto rectal pues todavía ni siquiera lo hemos mencionado. Esa gráfica está muy interesante. Por ejemplo, si nosotros le hacemos a un paciente su nivel de antígeno, un tacto rectal y un ultrasonido de la próstata, y de esas tres cosas solamente el ultrasonido sale mal, su riesgo de cáncer su riesgo de que se detecte un cáncer está por abajo del 10%. En la siguiente columna, si le hacemos otra vez los 3 estudios al paciente y nos sale mal el antígeno y el ultrasonido, pero el tacto no, su riesgo de cáncer es de 20%. En la otra gráfica, si le hacemos el antígeno, el ultrasonido y el tacto y nos sale alterado el antígeno, su riesgo de cáncer es 30%. Y nos vamos hasta la última para no entretenernos tanto. Si al paciente le hacemos antígeno, ultrasonido y tacto rectal y las 3 cosas nos salen indicativas de que puede tener un cáncer, le hacemos la biopsia y esos pacientes, el 90% de ellos van a tener cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque los 3 principales estudios para buscar cáncer de próstata nos están saliendo a favor de cáncer. Entonces, obviamente, si los 3 salen a favor, pues la probabilidad de cáncer es muy alta. Y la otra conclusión es que el ultrasonido no es un buen método de detección de cáncer de próstata. Yo en lo personal no le pido ultrasonido a los pacientes para buscar cáncer de próstata. En el ultrasonido en donde buscaríamos cáncer sería un ultrasonido transrectal, o sea, un ultrasonido a través del recto, que sería mucho peor que hacer un tacto rectal. ¿Por qué? Pues porque el transductor, o sea, el aparatito del ultrasonido que se va a introducir al recto del paciente, pues son como 4 dedos juntos. Entonces es mucho más incómodo un ultrasonido transrectal que un tacto rectal. Y la otra es la duración, o sea, un tacto rectal dura 10 segundos, 20 segundos y un ultrasonido pues va a durar unos 10 minutos tal vez. Entonces pues es bastante incómodo. Y la otra pues es que no es muy útil para la detección del cáncer de la próstata, es mucho más útil el antígeno y todavía es más útil el tacto rectal. Y si hacemos el tacto y el antígeno prostático, pues tenemos probabilidades de detectar la mayor cantidad de cánceres de próstata, la gran mayoría de los cánceres de próstata, sin necesidad de hacer el ultrasonido. Pasamos a otra imagen, por favor. Entonces, lo más importante es primero el antígeno y luego el tacto rectal. Esa imagen es para ver la incidencia de cáncer de próstata en diferentes países. La pasamos rápido, ahí ni siquiera aparece México. El tacto rectal. Ahí tenemos por qué dicen los hombres, no me puede revisar la próstata por otra parte que no sea por el recto. Pues porque la próstata está muy escondida en el fondo de la cavidad pélvica. La pelvis es lo que sigue hacia abajo después del abdomen. O sea, tenemos el abdomen y por abajo del ombligo, entre los huesos de la cadera, tenemos lo que se llama pelvis. Y la próstata está metida en el fondo de entre esos huesos de la pelvis. Entonces no hay manera de poderla sentir a través del abdomen porque nos estorba el huesito que está arriba del pene, que se llama pubis. Ese hueso pues nos impide tocar la próstata, que es el huesito amarillo que se ve ahí. Luego por atrás pues están los glúteos que son muy voluminosos y a través presionando el glúteo pues nunca vamos a llegar a la próstata. Por abajo pues está la uretra también a través en el área donde están los testículos y el ano sin introducir el dedo en el recto. Tampoco podemos sentir la próstata porque está la uretra primero. Entonces la única manera es a través de un tacto rectal. Entonces si nosotros queremos sentir cómo está la próstata, si está grande, si está dura, si tiene bolitas, si tiene nódulos, es a través del tacto rectal. Y es como, por ejemplo, les explico a los pacientes, si una mujer se revisa su pecho, su seno, y se toca una bolita, un nódulo, pues ese nódulo se tiene que biopsiar,
casi seguro que necesita una biopsia. Entonces así es el tacto rectal. Nosotros queremos tocar la próstata para ver si tiene alguna bolita sospechosa de que pueda ser un tumor maligno y que nos indique que necesita una biopsia. Ahí sí no nos importa el nivel del antígeno. Si nosotros tocamos en la próstata una bolita sospechosa de un tumor, esa bolita se tiene que biopsiar. Y la otra indicación, el otro dato que nos ayuda mucho es tocar la próstata indurada. Indurada, dura, pues como si tocáramos una piedra. Entonces en ocasiones hacemos el tacto y la mitad de la próstata se siente muy dura o toda la próstata se siente muy dura, casi como piedra. Entonces ese paciente también tiene un riesgo altísimo de tener cáncer de próstata, igual se le tiene que hacer una biopsia. Y ahí no nos importa el nivel de antígeno, o sea, si su antígeno sale normal, pero nosotros estamos tocando una bolita en la próstata en el tacto, hay que hacer una biopsia. Esa es la utilidad del tacto rectal. Pero obviamente si el paciente va a tener alguna alteración en el tacto, seguramente su nivel de antígeno está elevado. Son pocos los casos en los cuales el antígeno está normal y al tacto detectamos alguna anormalidad. Es aproximadamente un 20% de casos en los que detectamos el cáncer de próstata por un tacto anormal, aun cuando su antígeno está por abajo de 4. Entonces, si nosotros no queremos que se nos escapen diagnósticos de cáncer de próstata, pues necesitamos hacer el tacto y el antígeno a todos los pacientes. Pero si el paciente dice, no, prefiero no hacerme el tacto, no le hace que, pues a lo mejor si tengo un cáncer chiquito, pues no se detecte porque el antígeno todavía sale normal. Pero pues en algún momento el antígeno se va a elevar y hasta que se eleve el antígeno, hasta entonces se le haría la biopsia al paciente, pues porque no quiere hacerse el tacto rectal. Esa decisión pues es muy personal. Yo le digo a mis pacientes también, o sea, usted no está preso, pues usted tiene la decisión de decir no quiero que me haga la exploración rectal o sí quiero que me haga la exploración rectal. Que algunos pacientes piensan que van al médico y el médico va a hacer lo que él quiera con ellos. Definitivamente que no. El paciente puede decidir si no quiere el tacto rectal. ¿Qué es lo que vamos a hacer los médicos? Los médicos simplemente le vamos a explicar que se nos van a escapar el 20% de los diagnósticos, pero si el paciente está de acuerdo con eso, pues entonces no le hacemos el tacto y se hace solamente su antígeno. Lo que sí les digo mucho cuando aparezco en algún medio de comunicación es que no dejen de ir a consulta por miedo a que les vayan a hacer el tacto, porque ustedes pueden decirle al médico, hágame todos los estudios que sean necesarios, pero sin tacto rectal. Y entonces ahí vamos a detectar hasta el 80% de los cánceres. Entonces por eso hay que acudir con el médico para estas revisiones. Y repito de nuevo, dicen los pacientes, ¿y a partir de qué edad me debo de preocupar del cáncer de la próstata? Porque igual hay pacientes que dejan pasar mucho tiempo y no se hacen los exámenes y por allá a los 65, 70 años van a hacerse su primer examen. Hay pacientes que a los 25 ya se quieren hacer la revisión de la próstata porque oyeron que el cáncer es muy frecuente. Entonces igual, pues le decimos, a los 25 es innecesario todavía este examen porque su riesgo es bajísimo. Espérese hasta que cumpla 40 al menos para hacer su primer examen. Pero además, el paciente puede esperarse a los 45 años para hacerse el primer examen, salvo que el paciente tuviera familiares que hayan tenido ya cáncer de próstata confirmado. Pues si el paciente tiene un hermano mayor que ya tuvo cáncer de próstata, un papá, un abuelo, un tío, entonces el cáncer de próstata también tiene que ver con la herencia. Entre más familiares con cáncer, más riesgo va a tener ese hombre de tener cáncer en la próstata. Pero no cualquier cáncer, o sea, tiene que ser cáncer de próstata. Y entonces esos hombres se tienen que empezar a preocupar desde los 40 años. Y su primer examen tiene que ser a partir de los 40. El que se hagan un primer examen y el primer examen salga todo bien, no quiere decir que de ahí en adelante ya no se van a preocupar. El examen con todo normal significa que en ese momento no hay riesgo de cáncer de próstata, pero transcurrido un año, pues no sabemos qué pudo haber pasado en ese año.
Entonces, pasado un año, el paciente tiene que volver a someterse a todos los estudios para volverle a decir otra vez, en este momento, después de un año, sigue sin riesgo de tener cáncer de próstata. Aquí tenemos el ultrasonido. Este ultrasonido es a través del abdomen. Es como el ultrasonido que le hacen a las mujeres embarazadas, poniendo un aparatito en la pancita, pues en el abdomen. La próstata se ve a lo lejos. Ahí la bola negra oscura que tenemos es la vejiga llena de orina. Y la que está marcada con una cruz de puntitos, esa es la próstata. Pero queda muy lejos del abdomen y si el paciente está algo gordito, pues queda más lejos todavía. Entonces lo único que se alcanza a ver de la próstata con ese ultrasonido es el tamaño. Entonces si usted piensa que hacerse un ultrasonido a través del abdomen le va a resolver si tiene o no cáncer de próstata, pues está muy equivocado. Porque lo único que puede ver el radiólogo es el tamaño de la próstata. Si quiere que algo ayude el ultrasonido a saber si tiene cáncer de próstata, pues tiene que ser transrectal. Pero ya dijimos que si usted se hace el puro ultrasonido transrectal, pues detectaría solamente el 10% de los cánceres, porque no es tan útil el ultrasonido para detectar el cáncer. Quiere decir que a veces el ultrasonido se mira normal y a pesar de eso el paciente tiene cáncer. Ese ultrasonido no tiene cáncer, ese ultrasonido tiene esos puntitos blancos que se ven ahí, son calcificaciones de la próstata y los que nos indican pues es una prostatitis nada más, pero no un cáncer. La siguiente imagen es la que tiene una zona sospechosa de cáncer. Si nos la ponen por favor. El cáncer en el ultrasonido se ve como si fuera un quiste, o sea, se ve vacío, pues un área vacía. En radiología se le llama a esa zona hipoecoica, porque no capta pues los sonidos del aparato del ultrasonido. ¿Cuándo entonces hacer un ultrasonido transrectal si no es de mucha utilidad para el diagnóstico? Su máxima utilidad es cuando ya decidimos que ese paciente necesita una biopsia. ¿Por qué lo decidimos? Pues porque tiene muy alto el antígeno prostático, o sea, está por arriba de 10, por ejemplo, o el antígeno está en la zona gris, entre 10 y 4, pero tiene un antígeno libre muy bajo. Ahí está marcada con una flechita roja la zona sospechosa de cáncer en un ultrasonido que se hizo a través del recto. Entonces ahí es donde se tiene que biopsiar, además del resto de la próstata. Entonces dijimos que esa gran utilidad del ultrasonido es para muestrear toda la próstata tomando biopsias. El área de la próstata donde es más frecuente que se desarrolle un cáncer es una zona que se llama zona periférica, que como su nombre lo indica, pues está a la orilla de la próstata, en la periferia. Entonces, para localizar esa zona periférica de la próstata, pues el ultrasonido es ideal. Y el ultrasonido va a traer una guía con la cual se van a tomar las muestras exactamente del lugar de donde se deben de tomar. ¿Para qué? Pues para que tengamos mayor posibilidad de sacar el tejido que necesitamos para que se haga el análisis al microscopio y ver si esas células que sacaron de la próstata realmente son malignas o no son malignas. Ahí tenemos otro ultrasonido, igual una flechita blanca, ahí está marcando una zona que se ve como una bolita negra, que sería la zona sospechosa de cáncer a través del ultrasonido. Entonces, una vez hecha la biopsia, que se toman de 8 a 12 muestras de tejido de próstata, de toda la orilla de la próstata, de la periferia pues, se mandan con el patólogo. El patólogo es el médico especialista en ver los tejidos para ver si esas células de ese tejido son células cancerosas o son células normales de la próstata. Entonces el patólogo es el que nos va a decir, ¿es cáncer o no es cáncer? Ningún nivel de antígeno prostático nos puede asegurar que el paciente tiene cáncer, solamente el estudio del patólogo. Si el patólogo nos confirma que es cáncer, pues entonces ya necesitamos hacer estudios adicionales para ver qué tan avanzado se encuentra ese cáncer, para decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente. Pero eso ya es un tema muy largo que lo trataríamos en algún otro programa,
que nos invite la doctora Fuentes. Ese estudio que ven en la pantalla no es un ultrasonido, esa es una resonancia nuclear magnética. Es un estudio de mucha mayor utilidad para detectar cáncer de próstata en pacientes en los que, por ejemplo, tienen el antígeno alto y nos indica que puede haber un cáncer, le hacemos una biopsia y la biopsia sale negativa. Entonces decimos, bueno, pues debería de tener cáncer porque el antígeno está muy alto, pero la biopsia no lo encontró. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues podemos pedir una resonancia. ¿Cuál es el inconveniente de la resonancia? Pues su precio. Es muy cara comparada con un ultrasonido y pues no todos los pacientes pueden pues pagar gastos tan altos, porque de por sí las consultas, los estudios, el ultrasonido, la biopsia, el estudio de patología, los medicamentos que se tienen que tomar para hacer la biopsia, pues todo eso se va pues altito, ¿no? Y luego todavía agregarle la resonancia, pues como que sale bastante caro. Pero en casos seleccionados en los que pues no hay de otra, necesitamos ese estudio, pues se lo planteamos al paciente de que realmente sí necesitamos ese estudio en él, porque pues tenemos todavía esa duda que no hemos podido resolver si realmente tiene o no tiene cáncer. Esa gráfica es igual para ver la incidencia de cáncer en diferentes países y ahí vemos los países del oriente donde dijimos que la incidencia del cáncer de la próstata pues es muy bajo. Entonces pues allá es otro mundo, como diríamos, porque el cáncer no es tan importante como aquí en nuestro medio. Y ahí tenemos otra gráfica para ver la incidencia, donde tenemos países en los que la incidencia es muy alta, que dijimos que era Australia, Norteamérica, Brasil, algunos países cerca de Brasil, Estados Unidos, Norteamérica. Y es curioso, nosotros somos un país de Norteamérica, pero nuestra incidencia no es la misma que Estados Unidos. Nuestra incidencia es más bien parecida a América Central o América del Sur. Y ahí es para ver la mortalidad por el cáncer de la próstata. Los colores más subidos, más fuertes, indican donde hay más mortalidad. Si se fijan, África tiene zonas de color muy fuerte, con mortalidad muy alta. ¿Por qué? Nos preguntaríamos, porque en las personas de raza negra, los cánceres de próstata son muy agresivos y la incidencia es alta. Entonces, esos pacientes se les detecta cáncer y muchos de ellos fallecen rápidamente por el cáncer porque los cánceres son muy agresivos. Contrario a los pacientes que no son de raza negra, los cánceres que se detectan, la mayoría de ellos pues, no son tan agresivos. No sé si nos queda alguna gráfica por ahí todavía. ¿Alguna imagen? ¿O era la última imagen? Bueno. Entonces, haciendo un resumen del cáncer de la próstata, no debemos esperar, o los varones no deben de esperar a presentar síntomas para buscar cáncer de próstata. Hay que empezar a hacer los estudios a partir de los 45 años si no tienen ningún antecedente, o a partir de los 40 si sí lo tienen. Ese estudio se tiene que hacer en términos generales cada año, salvo que el examen salga alterado, pues ya el médico le dirá que necesita exámenes más pronto para tomar la decisión de si es una elevación riesgosa que nos pueda llevar a una biopsia o no. Que el nivel de antígeno no nos da el diagnóstico de cáncer, pero nos ayuda a decidir qué pacientes necesitan biopsia y qué pacientes no necesitan biopsia. Que si el antígeno sale elevado en la zona gris, o sea, elevado pero no tan alto, tenemos el recurso del antígeno libre que nos va a ayudar a decidir si el paciente realmente necesita una biopsia o lo podemos seguir manteniendo en vigilancia nada más sin necesidad de hacer biopsia. La biopsia, esto no lo comenté, la biopsia es un procedimiento riesgoso, que por eso no lo hacemos a la ligera de decir, bueno, pues que se hagan biopsia a todos los pacientes que tengan antígeno arriba de 4 para detectar muchos cánceres de próstata. Pues no, porque sí detectaríamos muchos cánceres, pero igual tendríamos muchas complicaciones por hacer tantas biopsias y pues un que otro paciente podría fallecer por alguna complicación relacionada con la biopsia. Entonces, por eso la biopsia se va a hacer solamente que sea muy necesaria. Y cuando ya se hace la biopsia y se confirma el cáncer, pues eso ya sería tema de otro programa.
Se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos. Gracias al auditorio y gracias a la doctora Fuentes por la invitación y nos vemos pronto.